Hola, buenas noches, ¿cómo están? Oigan, pues me decidí a hacer este video porque platicando con mi familia, con conocidos, con amigos, ya sea personalmente o en redes sociales, pues hay algunas preguntas que no tienen hasta ahorita ninguna respuesta por parte de los gobiernos o de nuestro gobierno, pero ya sea en el ámbito federal, municipal o delegacional, dependiendo si vives en la Ciudad de México o en el Estado de México. Entonces, quiero consolidar algunas preguntas, de hecho son 8 puntos importantes, en espera de que ustedes me puedan ayudar a difundir este video y podamos hacerlo tendencia para que de alguna forma alguna autoridad federal o alguna autoridad local, como es el gobierno del Estado de México, el gobernador o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, pues nos den certezas, porque en mi caso yo mañana tengo que regresar a trabajar y la mayoría de mis amigos o de mis conocidos mañana van a hacer exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, pues definitivamente hoy la vida en la ciudad no es la misma, es completamente diferente. Sí se ve mucha empatía, se ve mucho apoyo, se ve mucha solidaridad, pero pues también tenemos incertidumbre, ¿no? Creo que tenemos muchas dudas, muchas preguntas y pues bueno, estas son las preguntas que yo he recabado y me gustaría que alguna autoridad nos ayudara a responder. La primera pregunta es, ¿la ciudad está lista para el tránsito cotidiano de una semana laboral? Es decir, ¿no corremos el riesgo de entorpecer el paso de cuerpos de rescate, brigadistas o el paso de maquinaria? La segunda pregunta es, ¿las autoridades federales o de la ciudad en verdad han evaluado todos los edificios privados en donde laboramos para asegurarnos que son aptos para nuestra estancia laboral? La tercera pregunta ¿es 100% normal el flujo del transporte público como el metro o trabajarán parcialmente? La cuarta pregunta es la siguiente: los padres de familia pues debemos de planificar nuestros tiempos de traslado y debemos ocuparnos del cuidado de nuestros hijos ahorita que no hay clases. Eh, podríamos, podrían decirnos cuándo se terminarán de evaluar las condiciones de los edificios escolares públicos y privados y cuándo se tomaría la decisión de volver a clases o no. Titubeé un poco en esta pregunta y quiero retomarla o quiero hacer una pausa en el número 4 porque tengo alguna compañera en el trabajo que se me viene a la mente que tiene a un bebé muy pequeño y las guarderías me imagino que están cerradas. Entonces, imagínense la incertidumbre tan grande que tenemos o que se tiene como padre, pues cuando uno se va a trabajar y deja a sus hijos y pues los hijos hablan, caminan, se pueden expresar, pero yo no me puedo imaginar la incertidumbre que siente una madre que deja a un bebé de meses en una guardería. Eh, por eso es importante como esta pregunta, ¿no? Porque seguramente la respuesta del secretario de Educación pues va a ser que se van a tener que evaluar los daños de todos los edificios, pero nosotros tenemos que planificar nuestros días. Si en nuestro trabajo nos están solicitando o exigiendo laborar nuevamente, porque es una situación anormal, lo queremos planificar obviamente, o lo tenemos que planificar, pero al menos nos gustaría saber de su parte si hay algún tiempo estimado para hacer la evaluación de guarderías, de escuelas preescolares, primaria y secundaria, por lo menos, que son el nivel básico, cuánto tiempo tardaría y aproximadamente en qué días
los padres de familia podríamos esperar una respuesta de si se reanudan las clases o si eh, se toma un tiempo más para reanudarlas. La quinta pregunta es, en ciertas delegaciones no hay agua. ¿El sistema Cutzamala o las líneas de distribución de agua sufrieron algún daño? En caso de que así sea, ¿podrían enlistar las delegaciones y las colonias impactadas y nuevamente el tiempo estimado para restablecerlo? La pregunta 6 es, ¿está garantizado el abasto de agua potable y de comida? Agua potable me refiero a agua bebible. Prácticamente toda el agua que bebemos en la ciudad es agua embotellada, ya sea en garrafones o en botellas de PET. Me llamó mucho la atención hoy que estuve ayudando en Zapata y Petén, que hay un centro comercial ahí cerca, enfrente de la delegación y del Parque de los Venados, una tienda de autoservicio, quiero decir. Me llamó mucho la atención que si bien sí había agua, se estaba vendiendo mucho más agua de lo normal. Si no se está elaborando al 100% en la ciudad, significa que la gente o las personas que trabajan en las embotelladoras que nos venden esta agua no está elaborando y no se está embotellando nueva agua. La pregunta es, ¿tenemos que preocuparnos de algún tipo de desabasto de agua potable o de agua bebible y lo mismo para la comida? La pregunta número 7 es, ¿qué avenidas principales estarán cerradas? Eh, Me viene un poco a la cabeza una imagen que vi en Viaducto y Monterrey, en donde se cayó un edificio y obviamente la lateral de Viaducto estaba acordonada y no había paso. Esta pregunta 7 se relaciona un poco con el tránsito normal de la ciudad. Es decir, el hecho de salir de nuestras casas y de utilizar transporte público como taxis, peceros, utilizar nuestros coches, utilizar estos sistemas de autos privados, eh, no entorpecerían el tránsito de los cuerpos de rescate y no estarían saturando la ciudad. Sobre todo porque entiendo que va a haber avenidas como Viaducto, Insurgentes, quizá Juan Escutia por esto del Plaza Condesa, y algunas otras avenidas que no ubico bien, pues que van a estar cerradas o parcialmente cerradas. ¿Podría informarnos el jefe de gobierno de la Ciudad de México qué avenidas van a estar cerradas o parcialmente transitables? Y ya para cerrar, quiero hacer una octava pregunta. Tomando en cuenta las 7 preguntas anteriores, es, para este jueves 21 de septiembre y viernes 22, ¿existen las condiciones normales para laborar normalmente y dejar a nuestros hijos en nuestras casas, asegurando nuestro libre y sobre todo nuestro ordenado tránsito por las calles de la ciudad? Yo creo que es una pregunta fundamental. Creo que el gobierno tiene que platicar con las empresas, sobre todo con las grandes empresas. A mí me toca trabajar para una empresa grande en donde quizás somos entre 2.500, 3.000 empleados, y seguramente no soy el único que trabaja en alguna transnacional o en alguna de estas grandes corporaciones, en donde yo entiendo que va a ser muy difícil que en los pequeños negocios el gobierno pueda entablar una conversación negocio por negocio, pero quizá lo pueda hacer con los grandes corporativos. Eh, ¿Es viable que regresemos a laborar por estas condiciones que acabo de mencionar de seguridad, de libre tránsito y de no entorpecer o de no generar un caos en la ciudad nuevamente? Agradezco en verdad que hayan visto este video, pues fue como muy improvisado. Agradecería también que lo compartieran, lo voy a subir a Facebook, a Twitter y a YouTube, que lo compartieran con sus contactos para hacerlo viral y tratar de obtener una respuesta por parte de las autoridades
y hacer que este video llegue a los medios de comunicación masiva, quienes seguramente tendrán mayores posibilidades de acercarse al gobernador del Estado de México, al jefe de gobierno de la Ciudad de México o al secretario de Gobernación, al secretario de Educación Pública, para que nos ayude a contestar estas preguntas y como ciudadanía estemos enterados no solamente de la gran labor que estamos haciendo como país, como mexicanos, al apoyar, al llevar víveres, al preocuparnos por nuestros semejantes, a estar al pendiente de la vida de los niños y de los adultos que aún están entre los escombros, sino que también necesitamos tener la certeza de saber si es el momento para volver a la normalidad, si existen las condiciones y en caso de que no las existan, cómo va a ser la comunicación de las autoridades con las empresas para informarles que todavía no es momento de volver a la realidad y para informarnos a la ciudadanía si está garantizado nuestro libre tránsito por la ciudad y si está garantizado eh, pues la seguridad de nuestras familias, de nuestros hermanos, de nuestros padres, pero principalmente de nuestros hijos. Eh, Muchas gracias, ojalá me puedan apoyar y que tengan una excelente noche.